Bien, mis hermanos y amigos, continuamos con la 75ª Convención de la Iglesia de Dios de la Profecía en la República Dominicana y en ella este conversatorio con muchos de nuestros supervisores de áreas. Y para mí es un placer, una bendición, un gozo inmenso y a la vez un privilegio poder conversar en esta ocasión con el obispo Vicente Jiménez, quien es el supervisor del área número 6, que comprende la provincia de la Altagracia. Hermano Vicente, Dios se lo bendiga, bienvenido. Amén, amén. Gracias, hermano John. Y Aquí estamos a su disposición. qué bueno. ¿Cómo está la provincia de la Altagracia, la iglesia, los miembros? La provincia de la Altagracia está muy bien, conociendo la situación que tenemos, Sí, pero sí está muy estable la iglesia. La iglesia, gracias a Dios, se ha mantenido porque tenemos una iglesia con sentido de pertenencia. sí, qué bueno. ¿Qué tiempo tiene usted al frente de siendo supervisor de esa área? Tenemos 6 años. 6 años, sí. Cuando usted llegó, ¿cuántos miembros tenía esa demarcación y actualmente cuántos tiene? La iglesia tenía en ese tiempo aproximadamente unos 2.800 miembros. Ajá. ¿Y actualmente? Ahora mismo tiene 3.800 y tantos miembros. 3.000 y tantos Sí, miembros. 3.800. Ha crecido mucho. ¿Sí? Sí, sí, ha crecido. ¿A qué usted atribuye ese crecimiento? Ese crecimiento tiene que ver mucho con lo que es los grupos de crecimiento Ok. y también la función de lo que es la plantación de iglesias. Ujú. Eso ayuda mucho porque hay un esfuerzo extra Sí. para alcanzar aquellos sectores que no tienen iglesia y eso ayuda mucho. Vamos por parte. Usted dice que se debe al trabajo realizado por los grupos de crecimiento. ¿En qué consiste el trabajo de grupo de crecimiento? ¿Cómo usted lo tiene distribuido? ¿Cuál es el cronograma, el programa? Sí, nosotros tenemos allá unos 355 grupos de crecimiento. Sí, Claro, porque ya tenemos una 49 iglesias sí. organizadas con unos 17 campos nuevos. Y cada iglesia tiene, a veces hay una iglesia que tiene 5 grupos de crecimientos, hay otra que tiene 10, a la Dependiendo medida la de cantidad de miembros que, que tenga la iglesia. exactamente. Sí. Sí. ¿Cuántas iglesias ha organizado los últimos 2 años? En los últimos 2 años nosotros solamente organizamos 3 iglesias. 3 iglesias. Sí, porque teníamos esos 17 campos que teníamos, creíamos que íbamos a organizar algunas 7 o 8 más, pero el sistema de la pandemia nos detuvo un poco. Sí. A propósito de la pandemia, ha sido un reto para los supervisores, para la iglesia, para el mundo, pues seguir trabajando en todas las áreas global. ¿Qué es lo más difícil para usted y qué ha sido lo más difícil para continuar con el trabajo que usted tenía pautado desarrollar en este 2020? Sí, la pandemia indudablemente detuvo muchos proyectos importantes, Sí, pero nosotros tuvimos que apelar a lo que es el sistema digital, buscar la forma de mantener la gente a través de lo que es Zoom, que ha sido una bendición para nosotros. sí, sí. Y lo que le dije al principio, nos ha ayudado mucho que la iglesia tiene mucho sentido de pertenencia, que el miembro aún no se esté congregando en el templo, pero se mantiene con su principio en la iglesia. Sí. El principal escollo, el principal desafío que usted tuvo que enfrentar o ha tenido que enfrentar en medio de esta pandemia. Okay. Usted sabe que nosotros estamos en una área turística Sí, y eso trajo un desempleo muy grande y mucha gente tuvieron que emigrar a muchos lugares porque ya no podían pagar la casa, ya las casas son muy caras y eso trajo un poquito de... Pero el desafío también, muchas personas desempleadas tuvimos que buscarle comida. Nosotros allá hemos tenido que
distribuir unos 70 y pico de sacos de arroz. Sí. Eso trae unas 9,000. Me imagino que eso ha sido dentro del programa desarrollado por el Ministerio de Bien Social. Correctamente. Sí, sí, háblenos sobre ese programa, sobre los beneficios que le ha dejado, que usted ha tenido que implementar dentro de lo que es el Ministerio de Educación, la parte del discipulado, trabajar con los jóvenes, con el Ministerio de Jóvenes, de adolescentes, de las damas. Háblenos sobre esa parte, cómo ha tenido que trabajar en todos esos ministerios dentro de esta pandemia del COVID-19. Correcto. Bueno, el caso es, miren, los jóvenes, especialmente los adolescentes, son la parte más vulnerable que tenemos. Pero hemos tenido un liderazgo que ha ayudado mucho a mantener esa parte. El liderazgo ha ayudado a través de reuniones por Zoom, reuniones, cultos por Zoom, y mantener esa parte. También las damas han ayudado mucho en lo que es la oración, la estabilidad de la iglesia, y gracias a Dios hemos ido pasando lo que es el tiempo de la pandemia. Incluso la iglesia ha recibido miembros, ha recibido personas. Eso nos ha ayudado mucho porque la gente tomó esto y en vez de tener un templo, hemos tenido en cada iglesia un templo adorando a Dios, y eso nos ha ayudado mucho, de manera que ya nosotros nos sentimos tan fortalecidos aún con la situación de la pandemia, y mucha gente ha buscado el abrigo de la iglesia porque nosotros no hemos dejado a nuestra gente a la intemperie, sino que nosotros hemos buscado la forma de apoyar a nuestra gente con comida, ayudándole a pagar la casa, los que no pueden pagar la casa, y eso ha sido una gran bendición. ¿Qué perspectiva tiene usted como pastor, como obispo, como supervisor de áreas de la Iglesia de Dios de la Profecía, específicamente el área número 6, que comprende la provincia de la Altagracia, dentro de esta pandemia y el trabajo que usted tiene previsto desarrollar? ¿Cuál es su perspectiva? Muy bien. Nosotros tenemos ahora proyectos, y es que nosotros tenemos 49 iglesias. De esas 49 iglesias, nosotros tenemos el proyecto de que cada iglesia de esa pueda lograr organizar una iglesia más en estos 2 años que siguen. Y nosotros, aún con la pandemia, nosotros no queremos lograr ahora que cada iglesia local pueda tener tan siquiera un grupo más de crecimiento. Y también nosotros lograr que aun cuando la situación se pone difícil, pero que nuestra gente se sienta más confiado en Dios, porque estos son tiempos donde necesitamos confiar en Dios más que en otra cosa. Hay un punto con el que quisiera cerrar. Ha sido difícil para todos los pastores, los supervisores de áreas, trabajar en medio de esta pandemia para el crecimiento de la iglesia, de manera que la obra no se detenga. Dentro de todas esas situaciones negativas que ha dejado el COVID-19, usted puede ofrecernos un testimonio que ha marcado su vida en medio de esta situación, pero que lo ha marcado de una manera positiva. Sí, sí. Algo que me ha marcado en mi vida es ver que nuestra gente no ha vacilado en seguir su confianza en Dios y de ver a Dios obrando en la vida de nuestra gente, y ver cómo la iglesia, aun cuando existieron momentos cuando no podíamos congregarnos, la gente mantenía su fe, su confianza en Dios, y mantener la fe aun cuando no podíamos congregarnos, y ver cómo la gente se mantiene, y cuando nosotros comenzamos de nuevo a hacer servicio, ver cómo la gente regresa a su servicio, ver cómo la gente regresa al templo, y también ver a Dios obrando, que los que tienen
Eso fue una gran bendición. Ver cómo la gente, el que tenía 2 plátanos, ponía uno a disposición para aquel que no tenía ninguno. El desprendimiento. El desprendimiento de la gente, Sí, sí. y la gente aportando, que no, que yo doy un saco de arroz, que yo doy una caja de aceite, que yo doy esto para aquellos que no tenían. Y eso nos hace ser una iglesia fuerte. Sí. Eso es una gran bendición, ver que la iglesia, aún en las dificultades, en los momentos más difíciles, la iglesia se hace entonces más fuerte. Eso es una bendición. Amén. Hermano Vicente, gracias por compartir con nosotros ese testimonio y al mismo tiempo darnos estos minutos para conversar en torno al crecimiento, en torno al trabajo realizado por usted como supervisor del área número 6 que comprende lo que es la provincia de la Altagracia. A ustedes gracias por mantenerse ahí, seguirnos a través de las diferentes plataformas de la Iglesia de Dios de la Profecía en la República Dominicana. Gracias sinceras, nosotros continuamos con este conversatorio dentro de lo que es la 50ª o más bien la 75ª convención de la Iglesia de Dios de la Profecía en la República Dominicana, la primera de manera virtual.